Mis queridos hermanos, muy buenas noches. Vamos a continuar estudiando el libro que iniciamos hace 8 días, que es la profecía de Zacarías, el profeta menor que estamos estudiando ahora, que junto con Ageo son profetas que ejercieron su labor después de que el pueblo, después de 70 años más o menos, en el exilio de Babilonia, donde todo el mundo pensaría el pueblo iba a desaparecer, por cumplimiento de la palabra de Dios, el pueblo viene en 50,000 más o menos personas con Zorobabel. Después del edicto del rey de Persia, vuelven al territorio, muy pocas personas. Se cree que la población en Babilonia había crecido tal vez a 2 o 3 millones de judíos en Babilonia y apenas 50,000 vuelven. Todos con el propósito de volver a su tierra, pero la realidad a la que se enfrentan ya después de varios años, de un par de décadas, en Jerusalén, es que Zorobabel, el gobernador, pues no tienen independencia política, ellos no tienen la tierra que antes tenían, y por la oposición y por la dedicación, el desánimo, el temor al hombre, pudiéramos decirlo así, la obra de restauración del templo se pausa, se pone en un stand-by. Y quiero que pensemos hoy en lo que nos dice Zacarías, que nos animaba en la introducción y animaba al pueblo también a arrepentirse un poquito de esta actitud, a volver sus ojos a Dios y buscar al Señor. Y hoy vamos a ver en el libro de Zacarías la primera de 8 visiones que continúan aquí en Zacarías, que van a cubrir la mitad del libro, de 8 visiones bien tremendas. Nos recuerdan mucho Apocalipsis, pero tienen un sentido muy práctico finalmente para el pueblo y también para nosotros, para su iglesia. Entonces, teniendo esto en mente, querría que leyéramos desde el versículo número 7 en adelante. Hoy estudiaremos hasta el versículo 17, pero leamos los primeros versículos. En la Nueva Traducción Viviente, Zacarías 1:7 dice: 3 meses después, el 15 de febrero, el Señor envió otro mensaje al profeta Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Id. En una visión durante la noche vi a un hombre montado en un caballo rojo que estaba entre unos arrayanes en un pequeño valle. Detrás de él había jinetes en caballos rojos, marrones y blancos. Le pregunté al ángel que hablaba conmigo: mi señor, ¿qué significan estos caballos? Te mostraré, me contestó el ángel. Te mostraré. Entonces vemos un poquito la estructura de todas las visiones. Hay una introducción donde se presenta más o menos la fecha, aquí el 15 de febrero, y pongámonos en el contexto que estamos. Apenas hace casi 5 o 6 meses, Ageo empezaba su ministerio, lo que estudiamos, para animar al pueblo, diciéndoles de sus casas artesonadas, de su desánimo, de su temor. Y aquí viene ahora Zacarías a reforzar ese llamado del Señor, y viene a través de unas visiones, seguramente mientras Zacarías dormía, a través de sueños, viene la revelación del Señor, un mensaje para el pueblo. No eran sueños convencionales como los que tenemos hoy. El Señor, dice Hebreos 1, se reveló de muchas maneras, de diferentes formas a lo largo de la historia de la profecía, de la revelación, y en estos días nos dice para nosotros que se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo, a través de la palabra. Entonces lo que estamos viendo aquí es algo muy especial. Si usted lo quiere imaginar, y tal vez yo quisiera ayudarle con una ilustración de lo que acabamos de leer, lo que podemos ver es a Zacarías, tal vez en la noche, acostándose en su cama, y lo que nos narra el texto es una comunicación con un ángel que él hablaba. No sabemos exactamente qué forma tenía el ángel, de qué manera se presentaba, pero imaginémoslo así. Y a través de su propio sueño, de su propia visión, también vimos unos personajes.
un hombre en un caballo rojo, unos hombres atrás, tal vez, en medio de ese valle y de esas plantas, unos jinetes en caballos marrones, rojizos, blancos, que estaban con él. Quiero que usted tenga en mente esta visión, estos personajes, todo lo que está pasando aquí. Lo que tenemos aquí es una revelación del Señor para Zacarías y para el pueblo. Pero antes de continuar, quiero que paremos aquí y quiero cambiarle muy bruscamente del tema y quiero también mostrarle esta figura. Es la figura para muchos de la cinética de un salto, de la dinámica de saltar, de un proceso de saltar. Que como todo proceso, mis hermanos, tiene dice aquí, unas etapas. Técnicamente se habla de la fase excéntrica, la fase de transición y la fase concéntrica. Y el objetivo aquí es que en el salto se cambie de altura. Entonces, desde el principio, el objetivo es un cambio. Y esta fase, esa línea amarilla no la proyecta, es tal vez la manera más fácil, uno pensaría, de un cambio, era simplemente elevarse. Pero quiero que mire realmente cómo funciona este proceso. Este proceso cuya meta es estar lo más alto, tiene una contradicción, que es la fase de transición. Y esta fase de transición tiene una contradicción que va en contra del objetivo que es agacharse de esta manera para finalmente, ¿qué hacer? Conseguir el objetivo. Entonces, aquí podemos ver, mis hermanos, que todos los procesos tienen unas etapas, que todas las etapas no son iguales y que muchas veces las etapas parecen contradecir lo que quiere hacerse en el objetivo final. ¿Y para qué le ilustro esto? Para que pensemos en la vida cristiana no como un suceso, para que pensemos en el crecimiento en la vida cristiana no como un suceso de cosas que pasan en un momento definido, sino más bien como lo que es un proceso que tiene etapas y que en esas etapas muchas veces hay una etapa que parece contradictoria. Y le quiero poner un ejemplo tal vez mucho más práctico que este salto. Quiero que piense, bueno, para los que han andado en carro o tenido carro, lo que significa que su carro se vare, que su carro se dañe, que su carro lo deje tirado. Es algo que ninguno de nosotros queremos. Cuando eso pasa, ¿qué es lo que queremos inmediatamente? Pues que nuestro carro esté bien, ¿sí o no? Que nuestro carro funcione correctamente, que nuestro carro se vea hermoso. Y para que un carro pase de su estado de dañado a su estado de bienestar, de un carro que funciona muy bien, pues quisiéramos que ocurrieran milagros, ¿sí o no? Quisiéramos pasar de un estado al otro así, y muchas veces la gente piensa que limpiando su carro, quitando el mugre, el carro pasará de un estado a otro. Pero la realidad es que si usted lo lleva donde un mecánico, el mecánico le va a diagnosticar que su carro tiene un daño y que ese daño necesita un arreglo por el cual le van a cobrar un dinero y le van a pedir un tiempo. Generalmente ni el dinero ni el tiempo concuerdan con lo que realmente se va a hacer. Pero cuando usted va al taller a ver su carro, tal vez después de unos días, usted se puede encontrar con una escena como esta. Su carro tan hermoso que simplemente no prendía o le fallaba algo aparentemente simple. ¿En qué estado se encuentra ahora?
está en un estado tremendamente difícil, horrible, con mucho desorden, con mucho mugre, con muchas piezas a un lado y al otro, y aparentemente para cambiar un bombillo tuvieron que quitar el motor y la caja y un poconón de cosas, y bueno, aparentemente eso se ve que va a costar mucho dinero. Pero después de un tiempo, el estado de su carro pasa al que es. Entonces aquí vemos simplemente el ejemplo de un proceso para arreglar un carro, que tiene una etapa contradictoria. Aparentemente, el proceso de desarme y de arreglo va en contra del objetivo. Usted ve su carro mucho peor, pero finalmente llega a esa etapa. Y es cuando el mecánico le mete mano al carro. Cuando tal vez usted va al taller después de una semana y ve su carro exactamente igual, es porque el mecánico no le ha metido mano al aparato. Y entonces vemos aquí otra vez esta regla del proceso, que tiene una etapa, que tiene una fase que parece contradictoria. Le quiero poner un ejemplo tal vez mucho más cercano a todos nosotros. ¿Quién de nosotros no se ha sentido enfermo? Hace unos años me sentí enfermo con un dolor precisamente en esta parte del cuerpo. ¿Y qué era lo que yo quería? Bueno, lo que queremos todos cuando nos sentimos enfermos. Queremos estar bien, queremos estar con todo nuestro movimiento, sin dolor, sin que haya ninguna molestia. Y empieza un proceso, el proceso de la enfermedad. Lo que generalmente oramos es por un milagro, que yo pueda estar sin dolor inmediatamente, que pueda estar sin esa enfermedad inmediatamente y tal vez tomándome una agüita o tomándome un medicamento, una acetaminofén, pues tal vez piense que pueda llegar a esa etapa sin pasar por un proceso. Pero la realidad es que la mayoría de las veces eso no es de esa manera. A veces cuando las cosas se ponen un poco más tremendas, es necesario que una operación, una cirugía. Y cuando usted está en medio de la cirugía, pues no está mejor. Si tiene apendicitis o si tiene un cálculo o cosas de ese estilo, lo tienen que dormir, lo tienen que abrir, intervenir la zona afectada y eso no se ve mejor. Entonces, fíjate que viene un proceso cuya etapa parece deteriorarse, pero finalmente después de la cirugía vuelve un estado de bienestar mucho mejor. Y tuvo que pasarse por esa etapa dolorosa, difícil. Y lo que muchas veces, y parecería sorprendente que a alguien en medio de la cirugía se parara, viera su vientre abierto y dijera, no, abortemos esto, esto no me gusta, me quiero ir de aquí y simplemente recogiera sus partes y se fuera. Nos parecería una locura. Pero en la vida cristiana, mis hermanos, muchas veces queremos huir del proceso de Dios en nuestras vidas y abortar lo que está haciendo Dios porque no nos gusta en el momento, porque es doloroso, porque se ve mal, porque las circunstancias se ven difíciles. Y esto precisamente era lo que estaba pasando el pueblo de Israel en el momento en que Zacarías está profetizando. El pueblo más o menos en el 540 vuelve a la tierra de Jerusalén. El objetivo es tener un templo totalmente construido, una vida religiosa totalmente hecha y aparentemente eso parecía fácil y empezó la obra. Pero en medio de las circunstancias, ¿qué pasó? La obra se detuvo, hubo temor, hubo miedo, hubo una serie de circunstancias políticas, sociales, económicas de descuido y la obra se detuvo por 16 años. Y lo que estaban haciendo Ageo y Zacarías era que animar al pueblo a hacer la reconstrucción, que finalmente se hizo.
La reconstrucción en tiempos de Zorobabel se hizo y más o menos en el 515 se logró el objetivo. Pero fíjate que fue todo un proceso que el pueblo pensó que podía llevar a cabo de la manera más fácil con la ayuda del Señor, pero fíjate que tuvo una etapa todo este proceso. Y mi anhelo es que estudiando estas cosas acerca del proceso, que toda la vida cristiana suya y mía es un proceso, ese proceso tiene etapas y dentro de esas etapas, muchas veces hay etapas aparentemente contradictorias a la meta de crecimiento, de ánimo, de espiritualidad, que el Señor también está usando. Y lo que nos anima el libro de Zacarías aquí en la primera visión es que hay consuelo para cada uno de los procesos. En este caso, el proceso del pueblo. Pero en la vida suya y mía hay todo un proceso que se está desarrollando, mi querido hermano, y el Señor lo conoce, el Señor lo está edificando, el Señor lo hace. Y quisiera que viéramos esta verdad pensando en tres cosas principalmente. Hay un consuelo para nuestro proceso y fíjate que el Señor conoce su proceso, el Señor ordena su proceso y el Señor bendice su proceso. Entonces, mis hermanos, lo primero que vamos a ver es que el Señor conoce el proceso de su pueblo y el Señor conoce cada uno de los procesos por los cuales usted y yo podemos estar pasando y en qué etapa estamos de ese proceso. El Señor ha dicho que la buena obra Él hará en cada uno de nosotros a su tiempo y que es una promesa y una garantía de su obrar en la vida del cristiano. En el contexto que estamos viendo de Zacarías, fijémonos que está esta visión, este sueño que va a ser explicado por el ángel. Y lo primero que va a hacer el ángel es darle audio a esta persona especial que está en el caballo rojo, que también es un ángel. Fijémonos hoy a partir del versículo número 10. Entonces dice, entonces el jinete que estaba entre los arrayanes me explicó. Fue el jinete hablando de los ángeles que están detrás de él, son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Entonces, el propósito de estas personas, de estos ángeles en caballo, era recorrer la tierra. Y le puede recordar a usted el libro de Job, donde los ángeles, entre ellos el mismo Lucifer, está recorriendo la tierra y dando un informe de todo lo que está pasando. Entonces estos personajes, el ángel del caballo rojo, que vamos a ver que es el ángel de Jehová, el ángel del Señor, versículo 11. Entonces los otros jinetes le informaron al ángel del Señor, el hombre que está en el caballo rojo, que se encontraba entre los arrayanes. Hemos estado recorriendo la tierra y el mundo entero está en paz. El reporte de estos hombres es que el mundo entero está en paz. Y aparentemente ese reporte pues parece maravilloso. Pero la realidad bíblica es que era un reporte negativo. Porque aunque la paz es deseable, la paz sin justicia no es deseable. ¿Qué había prometido el Señor? Y lo hemos estudiado en Sofonías, Amos, todos los profetas antes del exilio. Tanto los mayores como los menores prometen una cosa: juicio contra las naciones que oprimieron a Israel. Juicio contra los pecadores. Y en este momento solo había habido un juicio y era contra Babilonia. Todas las demás naciones existían y si usted recuerda el libro de Ageo y si usted estudia el libro de Esdras, el mismo Nehemías, se va a dar cuenta que la oposición a la construcción del muro, la oposición a la construcción del mismo templo, venía siempre de ¿quiénes? En su mayoría de personas extranjeras que estaban habitando la ciudad de Jerusalén en ese momento, de otros pueblos. Ellos habían sido un obstáculo. Versículo número 12, y fíjese
esta realidad. Versículo número 12. Al escucharlo, el ángel del Señor, el ángel de Jehová, elevó la siguiente oración. ¿Quién es el ángel de Jehová? Mis hermanos, a lo largo de toda la escritura, y aquí lo podemos identificar plenamente en el capítulo 3 de Zacarías, el ángel de Jehová se refiere a una manifestación de la segunda persona de la Trinidad. Diferente a Jehová, diferente a los otros ángeles. Fíjense el versículo 12, al escucharlo, el ángel del Señor elevó la siguiente oración. Oh Señor de los ejércitos celestiales, durante los últimos 70 años has estado enojado contra Jerusalén y con las ciudades de Judá. ¿Cuánto tiempo? Y es la pregunta del ángel, un ángel que está intercediendo por el pueblo ante Jehová. ¿Cuánto tiempo más pasará para que vuelvas a mostrarles compasión? ¿Cuánto tiempo tenía que pasar para que se cumplieran todas las promesas del Señor? El Señor conocía perfectamente lo que estaba sucediendo, mis hermanos. El Señor no era ajeno, no era indiferente a lo que estaba sucediendo. El Señor estaba pasando a todas estas personas por ese proceso. ¿Cuánto tiempo más pasará para que vuelvas a mostrarles compasión? Entonces ellos tal vez en su mentalidad estaban en ese momento pensando, Dios no ha cumplido su promesa. Dios había dicho, según Jeremías, bueno, que volveríamos a la tierra, que sería reedificado el templo, que las naciones serían juzgadas, que habría un mundo diferente totalmente para el pueblo de Israel, pero ellos no lo estaban viendo de ninguna manera. Pero Dios les está aquí consolando con una palabra que dice, yo conozco todo lo que está pasando. Aunque el mundo está en paz aparentemente y Dios ha destruido a Babilonia, todavía estaban en ese proceso. Aparentemente las cosas no iban mejorando, iban empeorando. Pero lo que el Señor les va a dar es una buena palabra de consuelo. Fijémonos en el libro de Isaías, y esta realidad me parece increíble como Isaías la narra. Dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto, para con él, a favor de su pueblo. Y se lo está diciendo Asa, el rey Asa, aquí en el contexto de Segunda de Crónicas 16:9, se lo está diciendo Asa como una palabra de advertencia, de consuelo, de que el Señor conoce y está en control de todas las cosas. De nuestros propios procesos está en control. Y mi hermano, la pregunta es, ¿usted está confiado en que el Señor está en control de su proceso? Aunque parezca que ahorita está tal vez peor que antes y que la mejoría, el bienestar que usted está buscando en su oración con sus hijos, por su esposo, no está siendo efectivo. ¿Por qué sentimos eso, mi hermano? Porque más en el mundo que vivimos queremos todas las cosas inmediatamente. Queremos que los hijos sean perfectos inmediatamente, queremos un cónyuge perfecto inmediatamente, una realidad espiritual perfecta inmediatamente, una iglesia tal vez perfecta. Pero todo esto, lo que hemos dicho es que es un proceso que tiene etapas y que el Señor ha prometido una iglesia perfecta, ha prometido creyentes perfectos, pero ese proceso tiene tiempo, etapas, duración que no son indiferentes al Señor. Entonces, como el Señor conoce perfectamente el proceso del pueblo en el tiempo de Zacarías, conoce lo que estaban viviendo, como nos conoce a nosotros, el Señor lo que le dice aquí a Zacarías y a todo el pueblo, y es que Él va a ordenar el proceso en su tiempo conforme a sus propósitos. Fíjate el versículo número 13. Entonces el Señor le habló palabras buenas y consoladoras. Esa frase me encanta. Las palabras del Señor son buenas y consoladoras. Y esta era una palabra
buena de bondad y de consuelo. Se la transmite al ángel que conversaba con Zacarías, al ángel que conversaba conmigo, nos dice Zacarías. ¿Qué le dice? El ángel lo que hace es repetir las palabras del Señor. Dice, proclama este mensaje a gritos, le dice a Zacarías, para que todos lo oigan. ¿Cuál es el mensaje? El Señor de los ejércitos celestiales dice, mi amor por Jerusalén y el monte de Sión es intenso y ferviente. Y este mensaje es realmente una palabra buena y consuelo. El Señor está diciendo, mire, ustedes están pasando por circunstancias donde mi juicio no ha llegado, donde todas las promesas no se han cumplido, donde ustedes han gustado de mi misericordia, pero tengo más para ustedes, porque mi amor por ustedes es intenso y ferviente. Imagínate esta palabra que es el Evangelio, donde se manifiesta el amor en palabras. Y el Señor, mis hermanos, ha manifestado su amor. Y fíjate, ¿quién es aquí el intermediario? El ángel de Jehová intercede por el pueblo y el Señor responde a la petición del ángel de Jehová, de Cristo, diciendo, yo los amo, yo los amo. Es todo lo que tenemos en el Evangelio. A Jesucristo, dice el libro de Hebreos, que intercede por todos los creyentes y que a través de su sacrificio en la cruz se ha manifestado, ha sido el canal para que el amor de Dios a todos nosotros llegue, porque de tal manera amó Dios a su pueblo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esto también tiene un lado B. El amor por su pueblo, fíjate mis hermanos, se contrasta con el juicio de Dios contra las naciones. Sin embargo, dice el versículo 15, estoy muy enojado con las otras naciones. Las naciones que ahora aparentemente disfrutan de paz y seguridad. Dice que solo me enojé un poco con mi pueblo, fue parte de la disciplina del Señor, pero las naciones le causaron mucho más daño del que me proponía, dice el Señor. Y es bien tremendo el Señor en estos dos lados del Evangelio, la manifestación del amor a través de Cristo y el juicio del Señor contra sus enemigos. Mis hermanos, Dios no retrasa su promesa como muchos la tienen por tardanza, dice Pedro, sino que es paciente para con todos, anhelando que ninguno se pierda. Esa es la noticia, el amor por su pueblo. En la Reina Valera habla del amor celoso, de un celo santo, donde Dios no es indiferente ante el mal que está pasando su pueblo, ni es indiferente del mal que está pasando su iglesia. El mismo Jesús lo decía, que las puertas del Hades no prevalecerán a la iglesia. Estamos guardados en la mano del Señor. Y mis hermanos, ahí está la gravedad de ser que enemigo del Señor. El que es enemigo del Señor, ¿qué tiene para sí? Toda la condenación. Ya está condenado, dice Juan 3:36. El que no creyere en el Hijo ya está condenado. Pero el que creyere, dice Juan 3:16, tiene vida eterna. Es una posesión que puede disfrutar y que no vemos plenamente, pero que el Señor ha prometido plenamente que en un momento ese proceso culminará y estaremos en la presencia del Señor disfrutando plenamente de su belleza, de su amor, de todo lo que Él le ofrece a su pueblo. Y amén por eso. Entonces, el Evangelio, mis hermanos, aquí en Zacarías, de el amor de Dios a través de Cristo y el juicio de Dios para el que no está en Cristo, es un ejemplo perfecto del orden de los procesos del Señor a su tiempo. Después de comprender que el Señor conoce nuestro proceso, también ordena nuestro proceso,
La realidad última de todo proceso en la vida cristiana, incluyendo a este pueblo de hace 25 siglos, es que Dios bendice el proceso. Y esta es de manera detallada la demostración del amor del Señor. Versículo número 16. Fíjate lo que dice. Por lo tanto, en base a lo que el Señor hace un versículo nos ha dicho, en base a su amor, un amor profundo. Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor. He vuelto a mostrar misericordia a Jerusalén. ¿Y de qué manera práctica, concreta, mostraría esa misericordia? La respuesta es cumpliendo sus promesas. El Señor, mis hermanos, colmará de bien, más allá de destruir a los enemigos, que era lo primero que esperaba Zorobabel, el sacerdote Josué, y todo el pueblo que estaba frustrado en esa construcción del templo. Más allá de derrotar a los enemigos, el Señor ratifica su promesa de Jeremías y por otro lado la amplía y da más detalles sobre lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjate, el Señor es el que habla y dice, mi templo será reedificado, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y se tomarán las medidas para la reconstrucción de Jerusalén. Se echará plomada, dice la Reina Valera. Proclama también, el Señor de los ejércitos celestiales dice, otra vez las ciudades de Israel rebosarán de prosperidad y otra vez el Señor consolará a Sión y elegirá a Jerusalén para sí mismo. Son promesas de la bendición del Señor para este pueblo que ellos no veían en ese momento, pero que son seguras. Porque la profecía, y si tú recuerdas un poquito de Jeremías, la profecía de Jeremías 29 hasta capítulo 33 era que ellos volverían. Y por ejemplo aquí en 8 y 9 dice que en aquel día Jehová de los ejércitos otra vez dice, yo quebraré el yugo de su cuello, hablando de los enemigos, romperé sus coyundas y extranjeros no los volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré. Finalmente hablando de quién? Del Mesías esperado. Y esta es simplemente una ampliación de esa promesa magnífica que prometía el Señor. Primero prometía su presencia. El que el templo fuera reconstruido no solamente era tener un edificio lindo, sino prometía que la presencia del Señor, que como Ezequiel nos narra, había partido del templo, ahora habitaría entre ellos. ¿Qué conllevaba eso? La reedificación del templo, leemos ahí, la reconstrucción de la ciudad, el crecimiento de la ciudad, porque sería prosperada no solamente económica, sino poblacionalmente. Todo esto sería un consuelo para su pueblo, y esto muy importante que dice el versículo 17, escogerá a los suyos. ¿Qué está diciendo el Señor? Si tuviera en algún momento que volver a escoger a este pueblo, a pesar de su pecado, a pesar de su necedad, a pesar de su temor, yo lo escogería. Yo lo escogería. Les está diciendo, escogería a Jerusalén. Y mis hermanos, nosotros como iglesia, no estamos lejos de ser el pueblo de Dios esperando las promesas de Dios. Dice en el libro de Efesios, si usted lo puede mirar, acá, fíjate lo que dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual. No dice con alguna, dice con toda bendición espiritual. ¿Por quién? Por Cristo, en el que estamos, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de él en amor. Mi querido hermano y mi querida hermana, tal vez usted todavía no se ve en la práctica santo y sin mancha. Posicionalmente como creyentes lo somos porque Cristo ha limpiado nuestros pecados. Pero en la
práctica, en la glorificación del creyente, y esa es nuestra meta, hacia allá vamos, ¿qué vemos? Santos y sin mancha delante de Él, no por nuestra propia inteligencia, buena manera de hacer las cosas, sino porque en Cristo fuimos escogidos para esa tarea, porque en Cristo ese proceso se inició en cada uno de nosotros, y aunque a veces en este lugar vemos que estamos muy lejos de esa meta, hermano, la promesa del Señor está ahí, como para Israel en el tiempo de Zacarías. La promesa era un templo edificado y hermosas cosas, prosperado un pueblo que se cumpliría, y finalmente Zacarías está apuntando a Cristo como el Rey único al cual seguimos esperando para su segunda venida. Esas promesas, mis hermanos, Dios las pone como seguras, son una bendición segura para cada uno de los creyentes. Y si son una bendición segura, con el salmista podemos aferrarnos a esta promesa, mis hermanos. Salmo 46. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, como tenemos esa conciencia y esa convicción, no temeremos, aunque, como en Turquía, la tierra sea removida, los montes traspasen el corazón del mar, se derrumben, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, Jehová de los ejércitos, el mismo Jehová al que hablaba a Zacarías, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y mis hermanos, si esa convicción está en nuestros corazones, nos permitirán pasar por los procesos, no abortarlos, aunque sean difíciles y circunstancias a nuestro alrededor parezcan muy difíciles, nos permitirá descansar en la mano del Señor, obrando conforme a su propósito. Entonces hemos visto estas tres descripciones del consuelo del Señor por su palabra para el pueblo en medio de tiempos difíciles. El Señor conoce, ordena y bendice los procesos por una razón especial, y es que Cristo, aún para ellos, hace 2500 años, era su descanso, era donde estaba puesta su mirada como creyentes. Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, la pregunta a la que quiero llevarlo en esta noche como parte de su proceso es: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mis hermanos, que el Señor nos siga reafirmando en su palabra para conocerle, para entenderle, y para que juntos caminemos en el proceso, sabiendo que los procesos tienen etapas que debemos pasar cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en su proceso, en cada una de las cosas que hace en nuestra vida. Un abrazo para todos. Chao.